Bien, estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de presentación de la formación en masaje Tuina. La idea de esta clase, me habían preguntado si era una charla introductoria o ya el inicio del curso. Bueno, es las dos cosas. Es una presentación del curso en general sobre la modalidad que vamos a estar teniendo, y también va a ser una introducción para que si tienen alguna duda de qué se trata o cuál va a ser la modalidad, les quede bien resuelto esto. Entonces, bueno, en primer lugar, la propuesta que vamos a estar trabajando va a ser un curso de introducción al masaje Tuina, como bien lo dice el nombre. La idea de introducción tiene que ver con que después se pueden añadir más niveles de profundización, pero en este primer nivel de introducción vamos a presentar las manipulaciones principalmente, que estamos hablando, algunos textos hablan de más o menos manipulaciones, pero por lo menos hay unas 20 manipulaciones básicas de masaje Tuina con las cuales vamos a estar trabajando, y cómo a partir de esas manipulaciones básicas vamos a empezar a construir los tratamientos. También vamos a estar viendo rutinas fundamentales por área que puedan utilizar de base para después armar sus propios protocolos, y en la medida de lo posible también añadir dentro de estos 4 meses de curso, añadir también tratamientos, que esto siempre en los cursos que yo doy está como abierto a que se prolongue en la medida que eh, podamos ir ampliando el programa, siempre conversando ahí con los asistentes también. Entonces, la idea es que tengan por lo menos las manipulaciones. Hablando un poco de qué es el masaje Tuina, como bien lo dice, el masaje tradicional chino es una de las herramientas terapéuticas, de los métodos de tratamiento de la medicina tradicional china. Entonces va a compartir las bases teóricas de la medicina tradicional china. Esto significa que todo lo que es, por ejemplo, las teorías de la medicina china, como es la teoría de Yin y Yang, la teoría de 5 elementos, la teoría de puntos y canales, etcétera, todo eso lo vamos a tener asociado. No son contenidos que vayamos a cubrir de forma directa en este curso, porque se haría un curso muy amplio, pero siempre vamos a estar hablando de las teorías de la medicina china como nuestras teorías de base. Algunas de ellas las vamos a explicar quizá de una forma más resumida o más superficial, y siempre que tengan dudas al respecto, bueno, lo pueden preguntar o también pueden referirse a bibliografía que les voy a sugerir, y también tengo cursos específicos de cada una de estas otras materias. Por eso también, bueno, había una de las consultas que era sobre las correlatividades, que es esto que yo les comentaba de qué otros conocimientos se asocian al masaje Tuina, o podríamos familiarizarnos con ellos a fin de tener una práctica un poco más profunda. En este sentido, y ya con un poco la experiencia de haber dado masaje en otros años, siempre está como el dilema de el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que uno debería estudiar primero para poder aprender masaje Tuina? Algunos docentes, por ejemplo, afirman que uno debería tener un conocimiento profundo de las teorías básicas de la medicina china y de la teoría de puntos y canales para poder tener una comprensión del masaje Tuina. De hecho, en la escuela en donde yo me formé, el masaje Tuina es como una especialización para acupuntores o para estudiantes de acupuntura. Pero si vamos al desarrollo histórico, de hecho, bueno, acá ya estamos entrando un poco allá en el contenido del curso, en el desarrollo histórico de la medicina china, el masaje Tuina podríamos pensar que es, quizá, según esta hipótesis de trabajo, la terapia más antigua de la medicina china. Es decir, si pensamos en el desarrollo histórico en esta figura mitológica, ¿no?, de los antiguos chamanes doctores que fueron desarrollando empíricamente la medicina china hace miles de años, una de las hipótesis con las que uno puede trabajar es que, bueno, tenemos esta suerte de reflejo natural de, al recibir un golpe o una caída, realizar una manipulación sobre el área o alguna estimulación para aliviar el dolor. Esto es algo que hacemos naturalmente, o si tenemos alguna herida, tratar de comprimir esa herida para que naturalmente se prevenga, por ejemplo, o se
contraiga una hemorragia, ¿no? Entonces, esta teoría es que el masaje Tuina o las manipulaciones que después fueron a componer lo que hoy en día se conoce como masaje Tuina serían una de las herramientas más antiguas dentro de la medicina china, anterior incluso al desarrollo de la acupuntura. De hecho, hay una teoría que dice que la acupuntura se desarrolla en primer lugar antes de la invención de las agujas, antes de la invención de las agujas metálicas. Se utilizaban herramientas de piedra para estimular los puntos, y estas herramientas de piedra eran en realidad herramientas auxiliares del masaje con el objetivo de realizar estimulación sobre los puntos o cavidades. Entonces, cuando estemos hablando de puntos o cavidades, tenemos que tener en cuenta también esta idea de que son formas también que vienen del masaje Tuina. Es decir, antes de utilizar una herramienta, como puede ser una piedra o un objeto, que a veces eran, por ejemplo, herramientas de hueso, herramientas de madera, teníamos las manos como la principal herramienta de los antiguos terapeutas. Bien, entonces, bajo esta hipótesis de trabajo, el Tuina es anterior al desarrollo de la acupuntura, es anterior al desarrollo de las bases filosóficas de la medicina china, y es anterior también al desarrollo de la teoría de puntos y canales. Entonces, es un muy buen punto de partida para entrar en contacto con la medicina china y sus teorías también. Entonces vamos a estar trabajando un poco con esta hipótesis de trabajo para que tengan en cuenta que si no tienen conocimientos previos de medicina china o si no tienen conocimientos previos de la teoría de puntos y canales, pues no los van a necesitar como requisitos para entender el masaje Tuina, pero sí les va a quedar a ustedes la posibilidad de profundizar en esas áreas a fin de tener un conocimiento más acabado. Bien, entonces hablando de correlatividades, tenemos esas correlatividades principalmente a nivel teórico y también a nivel práctico, en particular con la bibliografía que estamos trabajando, es una bibliografía china de masaje Tuina. Ya en los libros de masaje Tuina se recomienda la práctica del Qigong, que es una disciplina, en realidad un conjunto de disciplinas de origen chino. Para el que no conoce, Qigong se podría traducir como entrenamiento energético, Qi siendo energía. Vamos a hablar un poco más del concepto de Qi o de energía a lo largo del curso, y también como entrenamiento o como práctica también se podría traducir. Entonces, la práctica del Qigong, ¿qué objetivo tiene? Bueno, va a tener el objetivo de acondicionar al terapeuta principalmente para que esté precisamente en mejores condiciones físicas, sobre todo, y energéticas para ofrecer una terapia manual. ¿Qué significa esto? Y es muy común, esto yo lo he visto por lo menos en mi experiencia con colegas también que practican el masaje, muchas veces, sin hacer discriminación de género, pero a veces las personas que no tienen una constitución física suficientemente fuerte resultan agotadas con la práctica del masaje Tuina, sobre todo cuando tienen que sostener largas jornadas de trabajo. Digamos, hay un desgaste físico por parte del terapeuta, entonces la condición física del terapeuta va a ser importante, y por eso se recomienda, y en China incluso les diría que se exige como algo casi obligatorio, el conocimiento o la práctica de alguna disciplina para el fortalecimiento de la constitución, que podría ser el Qigong como una posibilidad, y también podría ser otra. Es decir, si ustedes son personas que, no sé, realizan algún tipo de entrenamiento como lo que se conoce, por ejemplo, como entrenamiento funcional, musculación, gimnasio o algún deporte, y tienen una buena constitución física, probablemente la parte física no les sea un impedimento, no les sea un obstáculo en el desarrollo de las habilidades del masaje Tuina. Y si no tienen ningún tipo de disciplina o entrenamiento, bueno, la recomendación es que empiecen por algo. Siempre, como hablamos de medicina china, el Qigong sería como nuestra primera opción, ya que el Qigong también parte de la medicina china y comparte sus bases teóricas. En particular, como sistemas de Qigong recomendados, el más comúnmente recomendado, se los menciono por si después quieren investigar un poco más, es el clásico de transformación de músculos y tendones, también conocido como I Ching Ching, y también se suele recomendar el sistema de Shaolin Neijing Qigong, que es como el Qigong de la fuerza interna
también de origen budista, origen Shaolin. Estos dos son Qigong de origen budista, que es una cultura que ha estado muy prevalente en China, y son sistemas que se recomiendan. Fuera de esto, igual pueden practicar otros sistemas, incluso hay personas que, por ejemplo, hacen artes marciales o tienen algún otro tipo de entrenamiento que los lleva a tener una buena constitución física, y bueno, con eso estarían cubiertos, en cierto sentido. De todas formas, vamos a estudiar algunos ejercicios, vamos a estudiar algunos ejercicios de calentamiento para la realización del masaje Tuina. Entonces, con eso también nos va a servir de base. Entonces, a nivel de lo que yo le llamo correlatividades, pensando en este esquema parecido a como se daría en una carrera universitaria. De hecho, el masaje Tuina es casi como una carrera de masoterapeuta en las universidades de medicina china. La parte teórica estaría como un conocimiento que ustedes pueden ir estudiando paralelamente o posteriormente, y la parte del entrenamiento con Qigong también va a ser un conocimiento que se recomienda que tengan, sobre todo para una buena constitución. Los ejercicios son muy sencillos, de precalentamiento de Tuina, que vamos a ir haciendo, que lo que busca ayudarnos es a evitar, por ejemplo, el desgaste, evitar lesiones también por parte del terapeuta, y también el Qigong va a tener que ver con el entrenamiento postural que uno tiene que tener a la hora de realizar un masaje, una terapia manual. Bien, recuerden, el cuerpo, no solamente la mano, sino que el cuerpo entero va a ser el instrumento a través del cual vamos a estar nosotros ejerciendo nuestro efecto terapéutico. Bien, bueno, bienvenidos ahí a los que fueron llegando un poquito más tarde. Recuerden, tienen el chat para dejar sus consultas, presentarse, decir de dónde son si tienen ganas, y si no, el micrófono también para hacer consultas, pero usar con moderación. Entonces estábamos hablando de esto, la idea de esta clase es también que se saquen las dudas que tengan respecto de la formación y ya empezar de lleno con parte del contenido. ¿Cómo funciona el masaje Tuina? Como habíamos mencionado, tenemos un conjunto de manipulaciones básicas, que es como los elementos básicos con los que vamos a partir, y a partir de esas manipulaciones, entrenar esas manipulaciones va a ser una fase importante para desarrollar la habilidad. Digamos, una manipulación es como cualquier habilidad, necesito práctica para poder realizarla de forma correcta, y esta práctica también va a ser progresiva, en el sentido de que al principio, cuando esté comenzando, voy a utilizar pocos minutos de práctica. De hecho, tengo como herramienta de práctica, les voy presentando, tengo lo que podríamos utilizar, que es una bolsa de arroz. Esta la fabriqué yo. Es una bolsa, en realidad es un paquete de arroz de 5 kilos envuelto en una tela. Yo le hice una tela resistente, porque esto también después tiene otras aplicaciones en lo marcial, pero básicamente la idea es que podamos utilizar la bolsa de arroz para practicar nuestras manipulaciones, que nos ofrezca de alguna manera una resistencia a la presión y alguna solidez parecida a la que vamos a encontrar luego sobre los pacientes humanos. Bien, también el masaje Tuina, ya que está el comentario, les digo, se puede aplicar sobre pacientes veterinarios. Yo lo he aplicado sobre todo en pacientes caninos y felinos. Había una pregunta ahí, a ver cómo dice, una mano levantada. Bueno, pueden ir dejando las preguntas en el chat, o si no, también ahí por micrófono. Bien, entonces, como les estaba diciendo, la idea es entrenar las manipulaciones primero. Primero se va a trabajar sobre la bolsa de arroz. La bolsa de arroz va a ser una de nuestras herramientas de trabajo. Básicamente tiene más o menos unos 20 centímetros de ancho por 30 por 25, y podemos llenarla de arroz o de alguna otra sustancia. Podría ser arena también. El problema de la arena es que se apelmaza bastante y es un poco más duro después de un tiempo. Va a ser nuestro lugar de trabajo para las prácticas, y después también otra opción que tienen es trabajar viendo la clase, digamos, la grabación, la repetición, con algún voluntario que tengan a mano, o si ustedes ya son terapeutas y están en contacto con pacientes, bueno, aprovechar esas interacciones con los pacientes para empezar a hacer
ejercicio de las manipulaciones y así de a poco ir familiarizándose. La idea es que tengamos la capacidad de poder desarrollar las manipulaciones con las dos manos, es decir, poder ser ambidiestros en el uso de nuestras manipulaciones. Siempre vamos a tener una mano hábil y vamos a tener también una mano que va a ser menos hábil o una mano torpe. La idea es empezar siempre por la mano hábil primero y luego entrenar, después de entrenar un tiempo, unos minutos con el lado hábil, pasar al lado menos hábil. Las manos van a ser nuestra principal herramienta de trabajo. Podemos utilizar tanto la punta de los dedos, el dorso de la mano, el canto, el pulgar, el 3 dedos juntos, los 5 dedos juntos. También podemos utilizar la muñeca, el codo, por ejemplo. Hay distintas partes del cuerpo, el antebrazo, etcétera, que vamos a ir utilizando para construir las manipulaciones. Y la idea es tener esto, soltura y destreza manual, para que nuestras manipulaciones sean lo más fluidas posible. Siempre tengan en cuenta que en la medida que el terapeuta está en un estado dinámico y fluido, también esas manipulaciones van a salir de una mejor manera y van a generar el efecto terapéutico que estamos buscando. Y hablando de efecto terapéutico, tenemos digamos, ¿cuál es la teoría de por qué la terapia de Tuina la enmarcamos dentro de la teoría de medicina china? Bueno, la teoría de masaje Tuina, en principio, el efecto que va a producir, si lo pensamos desde la medicina china, va a ser este efecto, por ejemplo, de lo que sería regulación de yin y yang o regulación de exceso y deficiencia, es decir, que vamos a poder hacer manipulaciones de tonificación en casos de deficiencia, vamos a poder hacer manipulaciones de reducción en casos de exceso. También vamos a trabajar un poco con los conceptos de los factores patógenos, como los concibe la medicina china, principalmente el estancamiento de la energía y la sangre. Entonces ahí ya tenemos un concepto importante con el cual tenemos que empezar a familiarizarnos. Por ahí quizá algunas personas son menos sensibles y les cuesta más la idea del concepto del chi o la energía. Piénsenlo, si ustedes están en esta categoría de personas, en el sistema nervioso, ¿no? Todo lo que es sensible, todo lo que puedo sentir y todo lo que es sistema nervioso, tanto motor como sensitivo, estaría dentro de o está más relacionado con lo que es la energía. No es solamente eso el chi en la medicina china, pero es una buena aproximación, ¿no? Es información también que viaja, son estímulos eléctricos. Podemos pensar en esa electricidad como una bioelectricidad, como una energía también que circula por el cuerpo. Y también tenemos chi, sangre. La sangre es como la parte más material, más sustancial, más yin. Es la versión yin del chi, que sería como más yang, ¿no? Siempre vamos a empezar a trabajar con esta idea de yin y yang aplicado a los distintos conceptos. Por ejemplo, al chi, la sangre, o a los canales. Vamos a tener canales en el cuerpo que circulan, que se clasifican como canales yin, canales que se clasifican como yang. Entonces tenemos esta idea de regular el yin y yang en el cuerpo, tonificar el chi y la sangre, promover la circulación. El concepto, así como resumidamente, de salud en la medicina china es la correcta circulación de la energía y la sangre, ¿no? Correcta, ¿por qué? Porque a veces puede estar bloqueado, puede estar en deficiencia, puede estar en exceso, puede estar alterado su circulación, y ese estado, esa correcta circulación de energía y sangre va a nutrir los tejidos externos, lo que sería todo lo que es aparato locomotor, ¿no? La parte motriz también, extremidades, y también los órganos internos, y va a haber una conexión entre los órganos internos y los canales que viajan por las extremidades. Tenemos canales en las manos, canales en los pies, que recorren todo el cuerpo. Vamos a trabajar, por ejemplo, si tienen algún muñeco de estos con los dibujos de los canales en el cuerpo, les puede venir bien, y si no, busquen mapas en internet donde tengan el dibujo de los canales. Nosotros vamos a trabajar principalmente con una parte del sistema energético que son los tendinos musculares, que es decir, para cada canal. Por ejemplo, yo tengo el canal de intestino grueso, ¿no? Que es un canal que comienza en el dedo índice y termina en la cara. Va a tener un efecto sobre el órgano que lleva su nombre, pero además tiene un canal tendino muscular asociado que se utiliza en cuestiones, por ejemplo, que van a ser relativas a las áreas por las que atraviesa, es decir, problemas de la mano, especialmente dedo índice, muñeca, antebrazo, el brazo, el hombro, el cuello y la cara. Por ejemplo, muy utilizado en problemas como parálisis facial, desviación de la boca y problemas de brazo. Es decir, hay una lógica que es bastante intuitiva, que es
cuando hay una zona afectada, yo observo, ¿no?, cuál es el canal que pasa por esa zona. Por ejemplo, todo lo que es el canal de vejiga domina, se dice, toda la espalda, pero no solamente la espalda, sino también las piernas, las rodillas, los tobillos, etc. Siempre conocer el recorrido de los canales y específicamente de los tendinos musculares, que yo les voy a facilitar después información para que los estudien, para que conozcan su recorrido, les va a ayudar a entender mejor cuáles son los efectos o los alcances de aplicación de una manipulación que yo pueda a lo mejor realizar en la mano y afectar la cara, o en el pie y afectar la espalda, por ejemplo. Esa idea la traemos de la medicina china a través de la teoría de los canales que vamos a estar utilizando permanentemente. Entonces también vamos a tener manipulaciones que trabajan sobre áreas y manipulaciones que trabajan sobre puntos. Las manipulaciones que trabajan sobre puntos van a aplicarse sobre la teoría de puntos de la medicina china, y vamos a ir presentando, no todos, porque eso sería como un curso aparte de anatomía energética, pero algunos puntos importantes para el trabajo de estas manipulaciones con estimulación de puntos, que van a tener un efecto de acción local y también un efecto de acción distal según el canal al que está asociado el punto y las áreas que recorre ese canal. ¿Bien? Entonces eso sería como un poco a modo de presentación. Bien, no sé si tienen alguna consulta de esto que estamos viendo o comentario. Recuerden, pueden hacerlo ahí en el chat en cualquier momento, o si no, utilizar el micrófono. En principio, el objetivo es tratar de ver al menos 2, quizá 3 o más manipulaciones por clase, donde yo pueda presentarles la manipulación, hacer una demostración, una aplicación, una corrección que ustedes puedan ir haciendo también siguiendo en sus casas, y después de que hayamos visto las 20 manipulaciones básicas, que eso nos va a llevar un tiempo, unas cuantas clases, empezar a ponerlas en funcionamiento en lo que serían rutinas por área. Al principio, con una sola manipulación podemos armar una rutina que abarque todas las áreas donde esa manipulación es aplicable. Entonces, progresivamente vamos a tener cada vez más herramientas para realizar nuestros tratamientos. Bien, entonces, eso va a ser un poco el esquema de trabajo del curso. Para los que están en Ciudad de Mendoza, o que podamos coordinar en algún momento algún encuentro presencial, bueno, eso va como optativo, paralelo, no es obligatorio hacer el encuentro presencial para hacer el curso de Tuina. Siempre es como un refuerzo de práctica que ustedes pueden tener, quienes puedan acceder a él, y si no, con las clases teóricas van a tener la práctica ya por cuenta de ustedes, ¿no? Van a tener que organizarse para practicar, ya sea con la bolsa de arroz o con pacientes y voluntarios, hasta que desarrollen la habilidad y puedan empezar a utilizar estas herramientas. Bien, bueno, no sé si no hay más preguntas o comentarios por ahí. Vamos a entrar en el tema de la primera manipulación que tengo para mostrarles hoy, que ahí les voy a compartir una. Y podemos trabajar con la mano abierta en principio o con el puño cerrado. Después les voy a pasar un zoom, un acercamiento para que lo vean con más detalle, pero básicamente voy a hacer un balanceo hacia un lado y hacia otro con el pulgar, en principio en un punto fijo. Vamos a estar haciendo este movimiento. Al principio se va a sentir raro. Pueden ubicar punto vesícula biliar 21, entonces coloco el dedo pulgar, formo un puño con los otros dedos y empiezo a hacer la estimulación con un balanceo, yendo y viniendo. Y la estimulación de un punto va a tener mínimo, hay personas que son, como les decía, sensibles a la energía, entonces pueden a lo mejor con menos tiempo ya sentir que se está produciendo el efecto que están queriendo producir, pero calculen mínimo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A veces, si estoy queriendo hacer un efecto de tonificación, voy a estar con una manipulación más suave durante más tiempo, de 3 a 5 minutos. Si estoy haciendo un efecto de dispersión, en caso de exceso, nudillo del dedo meñique apoyado de forma fija, ¿bien?